Pues nada, la he articulado en tres partes. La primera es localizar a la antigua judería del siglo X, porque la gente tiene la confusión de que la judería se ubicaba donde se ubica actualmente y son dos comunidades totalmente distintas. Luego voy también a describir un poco la Biblia hebrea, que es el objeto de estudio de la comunidad judía del siglo X, en la parte que yo trabajo, y bueno, porque quizá la gente cuando oye Biblia pues piensa en la Biblia que tenemos en casa, y la Biblia hebrea tiene un formato totalmente diferente y que se presta además al estudio, y ya a partir de ahí pues vamos a ver cómo la Biblia repercutía en la vida pública y privada de estas personas a través de diferentes figuras, tanto a través del estudio como también a la hora de componer y poesía, y cómo estaba todo impregnado de la Biblia hebrea. Porque ahí existen los códices, que existen los rollos, y bueno, que hay en una Biblia hebrea, el texto consonántico, el texto vocálico, el texto de los acentos y todo eso que puede ser objeto de estudio, y cómo eso se origina y por qué se origina y en qué momento se origina. Bueno, lo veo bien, lo veo interesante, lo veo necesario, lo veo a mi gusto un poco tardío, porque claro, yo ahondo más en la raíz, en los primeros siglos. Y claro, quizá el foco, el interés está más ya a partir de la conquista de Fernando III, ¿no? De lo que es la judería ya en tierra cristiana. Entonces, pero vamos, cualquier iniciativa que sea recuperar el judaísmo me parece correcta. Bueno, mi charla se titula Los mercaderes judeoconversos en la Córdoba del siglo XVI, y voy a hablar pues de eso, de mercaderes judeoconversos. Voy a dividir la charla en dos partes. La primera parte hablaré de la economía del siglo XVI en Córdoba, que no es demasiado conocida. Córdoba es una gran ciudad productora, o sea, tiene una producción artesanal manufacturera impresionante, tanto en los paños de lana, como en las sedas, como en los derivados del cuero, como los guadalmeciles y cordobanes. Y puede compararse con ciudades tan importantes como Venecia, Florencia o, en el caso castellano, pues Segovia, Toledo. ¿Y quién organizaba toda esta producción tan impresionante? Pues los mercaderes. Hay una cantidad de mercaderes espectacular. En el siglo XVI a finales se encuentran casi 600 mercaderes, de los cuales 204 son de paños de lana y unos 200 son mercaderes de seda. Hay unos cuantos menos de mercaderes de cuero, de corambre, y el 90%, 95% de ellos son de origen judeoconverso, es decir, descienden de aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, al catolicismo, y que se mantuvieron en la ciudad de Córdoba durante los siglos siguientes, ¿no? Muchos de ellos van a tener problemas con la Inquisición, van a ser procesados por el Santo Oficio, pero no les va a impedir pues continuar haciendo todos los procesos económicos que llevan a cabo previamente a su conversión y posteriormente, es decir, todo lo que está relacionado con el comercio, las finanzas, el préstamo, etc. Hay materias primas que son locales, que vienen de por aquí cerca, por ejemplo, en el caso de la lana puede obtenerse desde el Reino de Granada, Córdoba, incluso algunas zonas de Jaén, que tiene una gran producción lanera. El cuero igual, también tenemos que tener en cuenta que el cuero básicamente son pellejos de animales, de ovejas, de cabras y de vacas, ¿no? Y se podían obtener por la zona, lo que no impedía que se importara. De hecho, muchos cueros vinieron desde América, vinieron desde la India, el llamado cuero de India, pero también del norte de África, de Berbería. Y las sedas pues de producción local, o se importaban desde Murcia, Orihuela, parte desde Granada, es decir, las materias primas estaban más o menos cerca. Lo que no estaba tan a mano era la tecnología. Hemos encontrado documentación que nos informa de la importación de telares italianos, telares genoveses, cardas también importadas por los genoveses. También era complicado los tintes, que son fundamentales para los paños de lana y para las telas de seda. Suelen ser tintes como el pastel, se importa desde la isla Azores o desde Toulouse, en Francia. Otros materiales como el zumaque, que se utiliza para curtir el cuero, sí es de tipo local. De hecho, parece que, según los mercaderes de la época, el mejor zumaque del mundo era el de Priego de Córdoba, o sea que se traía desde aquí. De hecho, Córdoba también producía zumaque, Jaén también lo producía, era un material que podían acceder. Otros tintes ya era más complicado de conseguir y había que traerlos hasta de América también. Bueno, es muy interesante. Yo creo que este ciclo de conferencias, la Córdoba judía, son temas prácticamente desconocidos para el gran público. Ayer se comentó en la presentación que la Córdoba musulmana, la Córdoba romana, incluso la Córdoba visigótica hasta cierto punto, se pueden conocer más incluso que la Córdoba judía.
y sin embargo tuvo una importancia espectacular. Y además nosotros desde el Laboratorio de Estudios Judeoconversos tratamos de hacer valer el hecho de no solamente la Córdoba judía, sino la Córdoba judeoconversa, es decir, los posteriormente convertidos al cristianismo, que mantienen algunas tradiciones, mantienen algunos de ellos su religión judía escondida, son Cristos judíos. Esto tiene continuidad hasta por lo menos el siglo XVI y el XVII incluso más. Por lo tanto, dar a conocer todo esto es fundamental. Mucho patrimonio tiene su origen en estas familias de mercaderes judeoconversos. Palacios que hoy se conocen con otros nombres fueron en un primer momento construidos y poseídos por estos mercaderes.